cine, por favor. Hola diletantes, estamos de nuevo aquí para hacer un monográfico, que hacía algún tiempo que no hacíamos ningún monográfico. En esta semana especial de Thing, la cosa. Y bueno, como casi siempre, porque Luis ha estado una temporada ausente, se nos vuelve a unir, pues estamos aquí. Sí, Luis. Yo es que cine de ciencia ficción 50, poca cosa. Hola, muy buenas. Buenas. Encantado de volver. Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Cristian. Buenas. Y como siempre, el que os presenta aquí, Ramón. Bueno, entonces la de los 50 no te van mucho, pero esta sí, esta es un clasicazo, ¿no? Esta te gusta, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciendo que a mí el género terror no es mi especialidad, que John Carpenter tampoco me gusta mucho y que la vi en ordenador. Entonces realmente me pareció una película entretenida, pero tampoco es que me entusiasmara, que me gustará mucho. Vamos a tener aquí una discrepancia, yo creo, ¿no? 3-1 a lo mejor. Fran, Sí, además, aquí como nos conocemos todos, aquí lo que no le voy a pasar a Luis es como empiece a decir lo de que los efectos cantan. Eso en esta película sí que no te lo permito. Hombre, vamos a ver, si no, hay que tener en cuenta que es una película hace casi 40 años, que obviamente no vas a encontrarlo hoy. Da igual. Canta el ordenador también. No, aquí en esta película sí que no. Es que, de verdad, es la cúspide de los efectos. Pero bueno, venga, Ramón, sigue. Pero aquí sí que salto, ¿eh? Aquí sí que... No, ya que estás tú, Cristian, dinos, para ti, ¿qué significa la cosa del 82? Vamos a ver, como siempre decimos, envejecemos nosotros. Entonces, claro, vamos a ver. La película yo la vi, pues hombre, no la vi de niño, pero a lo mejor la vi con 12 o así. La película impresiona mucho, porque no es una película jodida de ver, no es para niños ni... Entonces se te queda ese recuerdo la primera vez que la ves de qué cruenta y qué violenta y qué cuánta sangre, cuánto Carpenter y cuánto pero claro, luego la vas viendo. Ahora ya digamos que ha sido un visionado relajado, entre que te la sabes, que te sabes todos los giros, quién es cada uno, y que ya no tienes la impresión de si tienes 12 o 14 años, no te da esa impresión, pues es diferente. Pero claro, aún así... Eso mejor que falta a mí, que yo lo he visto con más de 30, no con 12 o 12 años. Claro, el tema es que vamos a empezar a hablar, digamos, desde la perspectiva de hoy, porque hablar de lo que nos pareció cuando la primera vez está bien, pero está bien para reseñarlo, no para analizarla hoy, porque eso no cuenta. El terror tampoco es lo mío, igual que en el caso de Luis. Y esta película yo lo pondría como una de las mejores películas, primero, de entretenimiento, segundo, de monstruo, porque básicamente para mí solo está por debajo de Alien, luego ya es la segunda mejor, pero eso ya es personal mío. Y es una película de director. Esta película no se entiende sin John Carpenter, no se entiende. Esta película es cine de autor de principio a final. Es uno de los grandes ejemplos del cine donde diríamos, tú le das este guión a 20 directores y te digo yo que tienes una posibilidad de que te hagan malas películas enorme. O sea, de que te salga una grandísima película u una obra maestra con este guión, tienes muy pocas posibilidades. ¿Qué me gusta del cine de Carpenter reflejado en esta película? Del cine de Carpenter o decir de un gran director. Pues me encanta primero que no sobreexplica nada, que deja pensar al espectador, que te deja aire siempre, no te lleva por el caminito, siempre te deja que tú sabes tus propias conclusiones en muchas escenas que van fundido a negro o que no te llega a mostrar el desenlace de la escena y ahí tu mente, eso es típico de Carpenter o de cualquier buen director de la historia del cine, Hitchcock o cualquiera. Segundo, el tema de la película. El tema de la película, ¿a quién no le va a atrapar? Es la desconfianza. Es un tema que si juegas bien tus cartas, tienes al espectador en vilo, del primer minuto al último. Y si las juegas muy bien como Carpenter, pues la tensión va creciendo. Es un tema increíble. Quiero destacar una cosa de la película, porque luego nos meteremos muy a fondo con las grandes escenas, que si las transformaciones, que si la muerte de un personaje. Yo quiero destacar el prólogo. El prólogo de la película es, yo creo que es la escena que más sensaciones me sigue levantando a día de hoy. Cómo ese helicóptero persigue al perro y cómo Carpenter siempre juega con que lo que parece no es, o sí, veremos, es
increíble. El prólogo, hasta que el prólogo termina con la muerte del noruego, digamos, es una pieza en sí misma perfecta de cine. ¿Qué destacaría? Los efectos prácticos increíbles y la historia sencilla, pero muy correcta. Y sobre todo, lo que destaco de la película es que es una película de autor que no entiendes o no entiendo yo sin John Carpenter. Es su sello a fuego. Fran, Bueno, pues yo realmente tengo que decir que es una película. Hemos dicho que venimos de hablar del Enigma de Otro Mundo, ¿de acuerdo? Y realmente todo lo que decíamos en ese especial, ¿no? En ese vídeo del ciclo de ciencia ficción de los 50, pues es que se ratifica. Como decía Chris, es que cada director te puede hacer una película completamente diferente con esta historia. Porque cada uno tiene su forma de hacerlo. En este caso tenemos la cosa, nunca mejor dicho, la cosa de Carpenter. Porque le imprime su sello personal y además creo que es verdad que cada director te puede hacer una película, pero es difícil encontrar al director adecuado para una película. Y yo creo que en este caso seguramente Carpenter era de los directores más apropiados para llevar al cine esta historia. Primero porque es verdad, como curiosidad, ¿no? Que comentaremos que se tuvo que pelear en su año, en el 82, con ET. Creo que hubo una diferencia de tiempo en taquilla muy pequeño entre las dos películas. Y que vamos a decir, las dos son completamente, son la noche y el día, las películas. Mientras en una tenemos un extraterrestre entrañable, gracioso, ¿no? Aunque también monstruo tiene también, realmente. Sí, es un monstruo que también da. No es feote, ¿no? También, pero de otra manera, ¿vale? Pero bueno, lo de pelea, esta película fue muy mal tratada cuando se estrenó. Esta sí, claro. Pelea no llegó a ver en ningún momento casi. Hombre, ten en cuenta que el público es muy diferente. Esto es público adulto y el otro está abierto para todo el mundo. Claro, estamos hablando de una película que partía con la dificultad de que estamos hablando de una película familiar, con lo cual la taquilla, pues sabemos que al final la familia es la familia y es más fácil que vaya un grupo de personas, ¿no? Los niños con los padres con los niños y tal, que normalmente para estas películas un poquito más son más común de un cupo, ¿no? De un estilo de espectador más específico, ¿no? Que es quizás un poco más lo que es esta película de la cosa. Entonces, realmente esta película, seguramente lo que le tenía que ocurrir es lo que le ha ocurrido, que es que se convirtió en una película de culto con el tiempo. Porque ahora es cuando realmente podemos valorar estos años lo que se hizo entonces. Para mí, esta película, tengo que decirlo que cuando yo era pequeño, no la vi nunca completa, creo, cuando era pequeño, pero siempre he visto trozos. Y seguramente es que era una de esas películas que me daba realmente repelús verla. Entonces, nunca fui capaz de verla completa, ¿vale? Porque lo veía y realmente es una película que es muy desagradable. Ahora hablaremos por la figura del creador de la cosa y todo esto. Y era una figura realmente, un monstruo realmente desagradable. Tú ves ahora la película del Enigma de Otro Mundo con ese, como lo comentábamos, ese Frankenstein, ahí en la oscuridad que no veías más que eso, pues una sombra o... tú veías un tipo disfrazado y ya está. Aquí no, aquí estás viendo algo muy orgánico y con un montón de detalles hasta decir basta. Y realmente es una de esas películas que a mí me gusta porque, primero, se hace muy entretenida. Segundo, la tensión que te provoca y esa atmósfera que tanto me gusta a mí de que no teníamos otra vez en Enigma de Otro Mundo. Era esa atmósfera de vivir en un sitio recóndito, como es la Antártida, en un sitio con un clima extremo, como es la nieve, ¿no? Y las ventiscas y todo esto, y vivir en una zona recluida, ¿vale? En este caso, pues es una estación de investigación, digamos, y unas pocas personas, no sé, 8 o 10 personas allí encerradas durante mucho tiempo. Curioso que todos sean hombres, ahora hablaremos por qué. Y
estar encerrados en un lugar donde está claro que la película lo que te quiere dar es esa sensación de verla de noche, pasarlo mal con ellos y encima meterle ese ingrediente de el peligro en forma de un ente o monstruo horrible, que además provoca algo que yo creo que es lo más importante de la película, que es esa desconfianza. Para mí lo que da esta película realmente es la desconfianza en el ser humano, el no confiar en la otra persona, y luego también hablaremos de algo que me gusta mucho, es el tema de, que la comentamos hace poco también en el ciclo, la de la invasión de los ladrones de cuerpos, esa similitud en cuanto a lo que ocurre entre ellos, ¿no? Y como también es una película donde pierdes tu propia alma, ¿no? Debido a que alguien se mete en tu cuerpo y te replica, ¿no? Y pierdes por lo que eres tú. Entonces, me encanta esta película precisamente por eso, primero por la ambientación, por la situación, por el asco que da realmente en algunos momentos y el impacto que tiene, yo creo que en el espectador. ¿Es Bueno, lo que más te gusta de Carpenter, Fran? La que más me gusta de Carpenter, no sé, es que para mí es un director que Tendríamos que analizar un poco a Carpenter antes también, porque si no, luego ya no vamos a hablar de él. a mí, por contestar a tu pregunta, realmente yo creo que el cine, seguramente el director, es uno de los directores que más homogénea tiene su filmografía. Realmente no creo que, seguramente mucha gente dirá, La Cosa es su mejor película. Pero para mí, su cine es muy homogéneo y me parece que todas las películas tienen algo especial. Entonces, yo no destacaría en su cine ninguna por encima de la otra. Simplemente eso, que yo creo que es un cine muy homogéneo. Todas sus películas tienen algo especial y para mí no tiene una gran obra, pero todas lucen muy bien. Yo no he visto todas, yo he visto unas poquitas, pero yo creo que destacaría mejor Golpe en la pelea china. Ahí por lo menos me gusta más. Ahí vemos cómo Carpenter sabe moverse muy bien en todos los tipos de cine. A mí me gusta mucho la película. Para mí sí, para mí con algo de diferencia con el resto de su cine, La Cosa es la mejor. Me gusta mucho Carpenter, soy muy fan de su carrera, aunque tiene resbalones importantes, pero para mí sí, La Cosa es la cumbre de su cine. También porque... Y no os dejéis Asalto a la comisaría. No, si es que tiene peliculones, película. tiene unas cuantas que son muy buenas. Eso ahora hablamos un poco, pero ya comentando sobre esta, para mí es una cumbre ya no solo del cine de Carpenter, es una cumbre dentro de esa fusión, ¿no? De ese crossover de terror y ciencia ficción, que como decía Cristian, a lo mejor Alien está un poco por encima, pero no mucho más. Me parece una gran obra. Sí, no, yo pienso también que quizá me gusta mucho Carpenter, me gusta mucho su cine, pero quizás Alien está un poquito por encima. Pero yo creo que sobre todo lo que le pasó a Alien es que Alien llegó en el momento adecuado y La Cosa quizás llegó un par de años tarde, porque cuando llegó La Cosa lo que estaba de moda era el Alien bueno. Pero si lo vemos al revés, Ramón, en el 86, que es después del 82, Aliens bebe de La Cosa. Sí. No, es cíclico. Fue un momento. Todo se retroalimenta. Le pilló ahí en un momento, también yo creo que por determinadas circunstancias de la película y la crítica que la atacó con una brutalidad, yo creo que despiadada. No, me parece que muy buena parte de la crítica no entendió lo que estaba intentando hacer Carpenter. Carpenter tomó la vía de ser explícito y ser gore, porque a él no le interesaba en esta historia el terror sugerido, él quería el terror de paranoia y el terror de suspense. Entonces se abrazó a los efectos especiales, dio todo lo que se podía ahí y Rob Bottin desde luego lo dio todo y se ve en la película. También necesitó el pobre, llegó un momento en que por salud necesitó, por tanto trabajo y tal, necesitó ayuda de Stan Winston, pero como Stan Winston ha dicho muchas veces, esta película es de Rob Bottin y la inmensa mayoría de todo lo que sale es Rob Bottin y es espectacular. De hecho, tuvo que idear cosas que no existían para la época. Todo lo que son los efectos físicos son una auténtica pasada. Tomó Carpenter la vía de hacer una nueva adaptación de la novela corta de John Campbell, que fue una decisión
vamos, yo creo que genial, porque al no beber tiene guiños a la anterior película, pero al coger la obra original, pues se metió en un ser totalmente distinto, incluso bebiendo, yo creo que de Lovecraft. Hay algunos momentos en esta historia que son bastante Lovecraftianos, ya no tanto de Campbell. Y todos esos momentos en que te deja a ti que tú te hagas tu película. O sea, él no es explícito. Sobre todo en la primera parte de la película, también lo ha comentado Cristian, los fundidos en negro. Sale el perro lobo, llega un momento, te imaginas que va a hacer algo, pero él no te lo muestra. Fundido a negro y a otra cosa. Y ya te imaginas que está pasando algo por ahí, pero no te lo va a mostrar. Ya para mostrar ya tiene otras cosas para mostrarte. Pero eso ahí te montas tú. Hay personajes quizás que muchas veces se le ha acusado de que son trampas, pero son trampas que funcionan genial, no le voy a poner ninguna pega. Hay personajes que salen y que entran y no se sabe dónde ha estado. Pero claro, es parte de la paranoia. Si sale el personaje y luego entra, ¿puede ser la cosa o no puede ser la cosa? Es parte de ese juego constante que te está haciendo la... En cierto modo, es una prueba de misterio. Entonces, claro, Sí. está buscando quién es el malo realmente. Entonces, también que estés a los falsos que eres tú. Sí, pero hay gente que quieren que constantemente te esté mostrando todas las cartas. No, como si fueras tú un personaje, una persona más dentro de la estación, no vas a estar controlando a todo el mundo. Entonces hay gente que pierdes de vista en algunos momentos, gente que se va, que sale fuera, que se va a otra estancia. No puedes seguir a todo el mundo ni saber lo que están haciendo. Entonces yo creo que juega a eso, a que eres uno más dentro del grupo, ¿no? Ya es un grupo grande, es una de estas películas que eso sí que le pasa un poco como la anterior, que no hay unos protagonistas claros. Quizás McReady, porque poco a poco es el que va tomando el control, pero fuera de eso, casi todos los momentos en pantalla no hay nadie, casi no tienes ningún momento en pantalla alguien solo, siempre hay grupos. A ver, sí que es verdad que aquí, por el estilo de rodar de Carpenter, tienes primeros planos y tienes una persona sola hablando en algunos momentos, cosa que en la otra era raro de ver. Pero sí, la otra es que menos de 4 personas casi no salían en ningún plano, ¿no? Era una cosa curiosa. Yo creo que aquí lo que más inestabilidad te da, que es el mayor acierto, es que dudas del héroe. No te puedes agarrar al héroe. O sea, el espectador no se puede agarrar al héroe y decir, el héroe va a solucionar esto y a investigar esto. No, el héroe puede que no sea héroe. Eso es como hay un momento muy evidente que es que ponerte en duda a McReady. Hay un momento de la película que no te puedes fiar ni del protagonista. Sí. O sea, es un protagonista también un poco entre comillas. También, como casi todos los personajes de Carpenter, no es un héroe, es un antihéroe, es alcohólico, es un poco impetuoso, pierde al ajedrez y le echa el whisky a la máquina. Al que te quieres agarrar en la película para que solucione el tema. Sí, o sea, hay que ser expeditivo y tomar decisiones, pues coges a claro. Es el que se tiene que hacer al final con el control. Y luego, poco a poco, como va avanzando la película, el ver cómo los personajes van perdiendo los nervios, van saliendo fuera de sí, todo eso yo creo que lo transmite muy bien, te va generando esa inquietud, te va poniendo nervioso. Entonces, para mí, en conjunto y el final, que bueno, como lo que habíamos dicho, como siempre en los monográficos, si no lo habéis visto, iros porque vamos a hacer spoilers. El final creo que es una de las cosas que en su momento jugó en su contra y con el tiempo, sin embargo, ha jugado a su favor. Pues otro punto de la película que es, imagínate tú qué es lo que pasa, es abierto. En su momento no se percibió muy bien, en los 80 no estaba demasiado bien visto esto, pero bueno, con el tiempo se ha ido apreciando este tipo de finales, que también, por cierto, es bastante de Carpenter. Carpenter tiene unos cuantos finales así abiertos de, bueno, pues a partir de aquí ya lo que tú te quieras creer. Y además en las entrevistas tampoco en las entrevistas cuando le preguntan ¿y qué pasa? Dice, lo que tú quieras. O sea, como Lynch, lo que tú quieras pensar. O sea, tampoco te cuenta el origen, porque realmente no puedo decir claramente dónde viene el bicho este. No, es una de las cosas que también se ha dicho, que puede que sea que no viniera adrede, que la nave se le ha estropeado y se ha estrellado, porque también el parar ahí en medio de la nada tampoco parece lógico, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha planteado siempre, y creo que incluso Carpenter lo ha dicho, pudiera ser
que se le estropeó la nave y se cayó. De hecho, en la del 51 sí que lo comentan. Parece como que está intentando remontar, pero al final se estrella. O sea, parece como que es un accidente, que él no era su intención. De hecho, en la película se ve que lo que él quiere es irse de aquí. O sea, él hay un momento en que se está creando una nave, porque él se quiere marchar, él no quiere estar aquí. Él para nosotros, yo creo que incluso sus intenciones, esto ya es mi película, sus intenciones no son voy a dominar la especie humana, no, somos instrumentos para lo que él quiere, que es volver a rehacerse la nave y largarse, ya está. Él está aquí por accidente. Con lo cual también sí es agresivo porque se mete a la fuerza y nos domina y todo eso, pero yo creo que realmente tampoco es su intención, es su forma de vivir, ¿no? Él es así. Simplemente claro, es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza, exacto. Sí, a mí me da esa sensación que es también una de las teorías que siempre se ha manejado por ahí, porque eso en cuanto puede, en cuanto se queda a solas, lo que intenta es reconstruir una nave con los medios que tiene. Y seguramente la paranoia la creamos nosotros, o en este caso, los protagonistas de la película. La paranoia de que quiera extenderse por el mundo, ¿vale? Quiero decir. Sí, el cálculo que hace el doctor a lo mejor es una cosa que él piensa, pero también es una teoría que se está haciendo él y que realmente no es el objetivo de este ser. Pero bueno, también es lógico que tengamos esta paranoia porque si se hace con tu ser y dejas de ser tú, pues vamos a por él con todas. O sea, que esa estadística apocalíptica que hace... Porque vamos, el ordenador dice que si escapa de allí de la Antártida y se va a una zona poblada, que en poco más de un día todo el mundo estaría replicado. Es un error del castellano, en inglés no es así. ¿No? ¿Cómo que en un día? En un día no. No, en es 20 y pico horas. 27.000 horas. 27.000. Es un error de la traducción en castellano. En castellano dice 27 horas. ¿Dice 27? En castellano dice 27, es uno de los errores del doblaje de la película. Pero Hombre, si te fijas en la pantalla pone 27.000. 27.000 horas son más de 3 años. Entonces hay tiempo de sobra, hombre. Estamos aquí. Es rápido, pero no tanto. Nos rasgamos las vestiduras por nada, si es que de verdad. Pues sí. Pero yo creo que habría que aclarar cuando decíamos que la crítica, la mala recepción, esta película estuvo nominada a los Razzies. O sea, ese es el nivel del hate que se le tuvo en el momento. O sea, es que no es que fuera que la gente iba poco porque era adulta y tal o violenta, es que los mismos fans del género la repudiaron o no la entendieron o es que no les gustó a nadie. Y la crítica mucho menos, la crítica la mató. Y estuvo nominada a los Razzies ese año. Cosa que no sabía, bueno, que me he enterado hoy, pero bueno. Lo bueno es que, como pasa con casi todas las películas de Carpenter, al poco tiempo, tanto en la televisión por cable como en los videoclubs, se convirtió en un éxito. Sí. Exacto. Pocos años después ya era un éxito, pero claro, era un éxito que no sé por qué, siempre el éxito de videoclub para los productores nunca ha sido muy importante, pero bueno, estás rentabilizando, debería de importarte igual, pero nunca ha sido tan importante como el éxito del cine, ¿no? Claro que entonces los medios eran otros, tardaba más tiempo la masa en tener una opinión de la película. Hoy puedes tardar 6, 7 meses, un año máximo, pero entonces a lo mejor 2 años, 3 años, 5 años, 7 años hasta que esos VHS iban corriendo o lo que fuera. Pero hoy, claro, hoy se estrena algo y lo tienes disponible en casa, pues ¿qué? 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y la masa se hace su opinión. Si no están de acuerdo con la crítica, pues se crea un movimiento para criticar a esa crítica. Pero claro, si tienen que pasar años, pues ya toda la efervescencia de la película ha pasado y queda como, madre mía, esta película de hace 7 años la pusieron fatal y es muy buena. Y ahora ya es tarde, ahora ya, pues vale, ahora ya a quién le importa. Eso ya queda como de culto. Pero yo creo que el proceso hoy día es muchísimo más rápido. No tienen que pasar muchos años en ningún caso. Siempre se ha dicho que también le jugó mucho en su contra que unas semanas antes, solo no sé si 3 o 4 semanas antes se estrenó E.T., que siempre es lo que se ha dicho también que le pasó a Blade Runner, porque Blade Runner sí que se estrenó el mismo fin de semana que La Cosa, las dos juntas. Pero yo creo que no fue solamente eso. Son dos películas muy oscuras y por algún motivo en aquel año lo oscuro parece ser que no, o en aquel momento justo que estaba ET en cine, lo oscuro a la gente no le apetecía y jugó en su contra.
Más que ET, yo creo que era la predisposición del público, no sé por qué. En aquel momento lo oscuro no apetecía. Y pocos años después sí se dio la vuelta a los gustos y volvía a triunfar. Pero claro, ya le pilló eso en Videoclub. Pues si queréis hablamos un poquito de Carpenter, ¿no? Lo que decíamos antes de meternos más a fondo en la película, si queréis que hablemos un poco de su cine y tal. Sí, podríamos comentar quizás a ver qué películas son las que más os gustan o algo así, Sí, ¿no? nada, no muy profundo, pero vamos, porque es que todo el mundo conoce las películas. Yo, por ejemplo, ¿qué me quedo? Pues me quedo con La Cosa, número 1. Luego me quedaría con Halloween. Y luego me quedaría con Asalto a la comisaría del Distrito 13. Sin Justo mucha antes, explicación. se llama justo antes de La Cosa, había hecho Asalto a la comisaría del Distrito 13. Yo la de Dark Star la pasaría un poco por alto porque fue un trabajo de universidad, no me parece, aunque hay gente que le encanta, pero no me parece una gran peli. Pero Asalto a la comisaría del Distrito 13, la noche de Halloween sobre todo, que fue un exitazo, yo creo de los pocos exitazos de taquilla en el cine que tuvo Carpenter. Luego hizo un par de trabajos también para televisión, la de Alguien me está espiando y la de Elvis, que fue donde conoció a Kurt Russell, que Kurt Russell es el que hace de Elvis. La niebla y Rescate en Nueva York. Entonces, sobre todo por el tema de la noche de Halloween, fue uno de los directores que se estaban barajando para esta película. Y luego ya, pues, si nos metemos con el resto, pues Starman, que quizás ahí ya sí que fue, me ha funcionado, me funcionó mal con el extraterrestre malo, vamos a probar con el extraterrestre bueno, que es una de las películas de Carpenter, menos Carpenter. Golpe en la pequeña China, que es una de sus pocas comedias, aunque él siempre tiene algún toque de comedia en sus películas. El príncipe de las tinieblas, Están vivos, Memorias de un hombre invisible, La boca del miedo, que me parece de las mejores, otro remake, El pueblo de los malditos, 2013 Rescate en Los Ángeles, Vampiros, Fantasmas de Marte. O sea, tiene siempre con ese toque de ciencia ficción serie B, pero a la vez también siempre con ese toque de Howard Hawks, de que sus películas casi siempre tienen ese grupo encerrado en un sitio, como en Asalto a la comisaría del Distrito 13, como en La Cosa o como en la del El príncipe de las tinieblas, esa Es que gente la encerrada. verdad que gustarte tienen que gustar todas. Es que no me acordaba ahora de Vampiros. Sí, es que una película que me gusta mucho. Lo paso muy bien con vampiros. Yo realmente con Vampiros me lo paso muy bien. Lo paso muy bien. Pero para mí yo me quedaba con Golpe en la pequeña China, La Cosa y El pueblo de los malditos. Para mí son las tres películas que más disfruto de él. Son las que más me gustan. Bueno, ahora se nos une Rick de Universo Lumière, que ha estado colaborando últimamente con nosotros en el ciclo de ciencia ficción de los años 50. Y bueno, aquí le tenemos. De los 50 a los 80 ahora. Ahora hemos saltado a los 80. El blanco y negro se cambia por los efectos especiales de Rob Bottin y compañía. Pues nada, coméntanos, ¿qué te parece la película? Que pues aquí ya hemos dado toda nuestra opinión. ¿Qué ha sido para ti La Cosa del 82, la de Carpenter? Un descubrimiento total. Cabe decir que para no es una película súper conocida, digamos, fuera de lo que es el circuito de amantes del cine. O sea, es una película muy querida, muy querida, con una base de fans enorme, pero dentro de lo que es el cine, digamos, ¿no? Fuera de él es más difícil de encontrar a alguien que te hable de La Cosa. Eso sí, cuando la descubres es imposible no enamorarte de ella, ¿no? Sobre todo por los efectos especiales, por la tensión que crea, porque estás siempre en vilo hasta el mismísimo final, hasta esa última escena, ¿no? En la que tienes a Mac y a Childs ahí como, ¿quién es La Cosa? ¿No? Análisis de quién suelta el aliento, ¿no? Y puede ser humano y el otro no lo suelta y por lo tanto es un bicharraco, ¿no? Es análisis prácticamente cada fotograma. Y todo eso con una banda sonora que te mete, o sea, que te mete en tensión y muy minimalista, pero muy apropiada, muy atmosférica. Y luego, pues, unas actuaciones y un grupo de actores que funcionan muy bien entre sí. Es una obra maestra, en mi opinión, que nunca pierde el ritmo y que, pese a los años, sigue viéndose
igual de bien, si no mejor, la verdad. No pierde nada, no envejece. Y ahora aquí habíamos pasado un poco a comentar sobre John Carpenter y pues qué películas nos gustaban más de su carrera. Dinos unas cuantas, así para las que te vengan a la cabeza al pensar en John Carpenter. Pues mira, me viene En boca del miedo, que me gusta un montón. Asalto a la comisaría 13, creo que se llama. Hay un nombre larguillo. Tiene también Christine, que es un poco rara, ¿no? Un poco distinta, ¿no? Con este coche, pero me parece muy llamativa y muy original. Y luego está El Príncipe de las Tinieblas y They Live también. They Live de Roddy Piper, ¿no? Esta peli de zombies alienígenas que quieren crear una especie de dictadura del pensamiento y se pone las gafas, se quita las gafas y es muy divertida, obviando evidentemente el otro clásico que es Halloween, ¿no? Sí, yo creo que es de, por lo menos para mí, Están vivos, es de sus películas que suelen ser menos conocidas y para mí es un peliculón. Yo no sé, supongo que porque fue, como le pasa con lo que comentábamos antes, con tantas de sus películas, que pasó sin pena ni gloria por el cine, fue directamente a videoclub y quizás esta fuese un poco más ignorada, pero Están vivos es un peliculón. Es un peliculón, sí, sí. Es que, bueno, tiene tantos peliculones. La Niebla es otra que me encanta. ¡Buah! Increíble. Es que mezcla muy bien el terror clásico con el ochentero. Y hay que seguir reivindicando lo divertida que es Vampiros. Vampiros, uff. Sí, sí, sí. De Sí, macarra, muy macarra. Sí, sí, sí. Me encanta. Facebook con su chupa. O sea, ahí tiene un. Super crack aquí. Un momentazo, ¿eh? Hombre, la película que divide mucho es Fantasmas de Marte. Esa ya menos fandom. Ahí tienen, en Vampiros tiene una de sus mejores bandas sonoras porque se unió con un grupo de blues rock y la verdad es que la mezcla queda bien, la mezcla del grupo de guitarras con el sintetizador está muy chula en esa película. Sí, el rock le viene muy bien a esa peli, le viene muy bien. Bueno, pues si queréis comentamos un poco el tema técnico porque en esta película hay para hablar de todo lo que es el tema de la preproducción y todo lo que fue los efectos especiales, la fotografía, el made painting, el follón que ya comentamos el otro día un poquito en el especial de Ennio Morricone sobre la banda sonora de esta película. Yo creo que ahí también tenemos para comentar un ratillo, si queréis. Pues sobre Rob Bottin, estamos hablando de un señor que hizo La Cosa con 22 años o 22, algo así. O sea, y es una de las cumbres de los efectos especiales físicos, o sea que ahí es nada. Aún así, con 22 años, este hombre ya había participado en La Niebla, ha participado en Piraña, en King Kong, la del 76, Rock and Roll High School, la película de los Ramones. Y hombre, bueno, tiene experiencia. Sí, estuvo en Aullidos, o sea, es que también los efectos especiales de los 80 le deben mucho a este hombre, porque Aullidos los efectos especiales son... Pero este hombre, he repasado su carrera, este tío es un crack. O sea, la mayoría de monstruos o de bichos que ahora mismo te vienen a la mente en los 80 y 90, casi todos son de él. O sea, tenemos, por ejemplo, los efectos especiales de los monstruos de, por ejemplo, Desafío Total. O sea, el Cuato, ¿no? El amigo Cuato, Jordi Pujol. Tenemos el Robocop. Las tres de Robocop. El maquillaje de Robocop es suyo, completamente. Legend también está por ahí. Es que tiene unos los maquillajes de Seven son suyos y los maquillajes de Seven, yo recuerdo cuando los vi en su día, sobre todo el tipo este que estaba ahí postrado en la cama, mal rollo, ¿eh? Ostras, el tipo que parecía que estaba muerto. Sí. Pero el que nos dio el susto a todos. Sí. Con Fincher también llegó a Fight Club, ¿no? Sí, también. Sí, Seven. También y los rostros falsos de Misión Imposible. ¿Sí? Esto de... Mítico ya de la saga. Tiene que haber uno en cada película. Con De Palma, sí. Sí.
Y también estuve mirándolo, también trabajó en Maniac del 80 con Tom Savini, que no está acreditado en IMDb, pero aparece dentro de su carrera. Y curioso, ¿no? Ver a estos dos genios de los efectos prácticos trabajar juntos. Yo el otro día veía que comentaba Carpenter que a él le había encantado su trabajo en... que decía ahora Ramón, ¿cómo se llama aquí en España? De Howling. La del hombre lobo. Aullidos. Aullidos. Sí. Sí, ahí es una de sus mejores películas, yo creo que el trabajo que hizo. Bueno, tenemos en los 80 con el tema de los hombres lobo, hay algunas, aquella también la de... Un hombre lobo americano en Londres. Los efectos físicos de esa película son geniales. Que en los 80 yo creo que se llegó a la cumbre del látex. O sea, ahí a partir de ahí ya sí se empezó a utilizar otras fórmulas, otros medios, pero aquí entre el látex, la robótica, ¿no? Porque se fue perfeccionando todo el tema de los... Habría que meter también parte de los 70, 80 en la cumbre de todo, para mí, de los efectos, porque a la gente le canta esto. Hoy hay gente que dice esto me canta. A mí lo que me canta es el ordenador. O sea, canta todo, porque sabes que no es real. Pero una vez que te tienes que meter en la magia del cine y la magia de la película y comprar la historia, me canta mucho más el CGI que me puede cantar nada de todo esto que estamos hablando. Por lo menos a mí, no sé. Sí, a mí hay el movimiento de los animatronics, evidentemente hay animatronics baratos y hay animatronics caros y evidentemente se nota. Pero incluso aquí lo escuché, porque en el cómo se hizo hablaba en un momento Stan Winston y hubo momentos que decidieron no utilizar animatrónica y meter a un hombre dentro y hacerlo en plan teleñeco. Claro, te ahorras el dinero y es la mejor solución para que quede natural. Porque aquí Stan Winston hubo un momento que le tuvo que ayudar porque el hombre no daba abasto. Había que crear tantos bichos, pues estaba el de la jaula de perros, que fue al final, si no recuerdo mal, el que tuvo que crear Stan Winston porque él no podía. El que está en la mesa, que se le abre el pecho, que se le separa la cabeza, que se le dio un trabajo brutal. Tuvieron que repetir varias veces porque no conseguían la textura esta para que se le separara la cabeza del cuello, que se fuera al estirar, hiciera ese efecto, ¿no? Como que está. Eso les costó horrores mezclando plástico, chicle, látex, calentándolo en microondas para que hiciera ese efecto, con vapores de pintura y tal por allí, que, o sea, fue un horror. Y con el actor ahí, con el cuello y la cabeza ahí en la mesa. Claro, y encima cuando tuvieron que repetir, se ve que el actor se cagaba en toda su familia, porque estaba hasta las narices. Pues estuvieron allí varios días enteros, tuvieron que volver a reconstruir, porque creo que no sé si fue por los vapores de la pintura o no sé qué, incluso se prendió fuego el látex y en un momento dado, porque en casi toda la película hay efectos de fuego también, que en sitios cerrados pues siempre aumenta el peligro. Tuvieron que repetir, rehacer. Por estos motivos también, por toda esa carga de trabajo y que incluso llegó a padecer de estrés durante la película, Stan Winston fue a ayudarle con el bicho, que Stan Winston había sido profesor suyo. O sea, Rob Bottin aprendió en la academia de Stan Winston. Y Stan Winston no quiso que le acreditasen, por eso solamente salen agradecimientos y Stan Winston siempre en las entrevistas ha dicho que el trabajo es de Rob Bottin, él simplemente fue a ayudar, ya está. Me parece muy interesante el cómo Carpenter lo eligió o le dio la oportunidad a un chaval de 22 años de prácticamente darle el poder de su película, porque realmente si pasa un poco con estos tipos de monstruos, ¿no? O de entes que si el espectador no se lo cree, la película se va al garete. Con lo cual le estaba dando el poder de su película a un chico de 22 años, un poco ya por el tema de la niebla, donde ya había hecho sus cositas y por lo de Howling, creo que se llama, ¿no? La del hombre lobo. Pero no es fácil que un director confíe de esa manera en un chico joven. Pero yo creo que al final, si el talento lo tienes ahí y realmente ya lo has demostrado, pues qué importa que tengas 22 años. Pero me parece muy, muy bonito como en este documental que recomiendo mucho, hay el documental de 1 hora y media del cómo se hizo la película, que es fantástico, ¿vale? Están todos los protagonistas y te lo cuentan todo. Me gustó cómo Rob Bottin dice, mira, de esta manera me dijo, va, estás contratado, tal, y venga, a trabajar.
porque está claro que le vio con tal ganas y con tanto talento que le dio la oportunidad. Sí. Sí, además, creo que la mayor decisión que había que tomar era si se hacía un poco de soslayo o, como decía Carpenter, lo poníamos todo bajo la luz del laboratorio, es decir, a máximo brillo, a máxima iluminación. Y creyó que era la persona idónea para hacer estas formas tan, pues eso, horrorosas, creativas, artísticas, a plena luz, porque hay que hablar de la luz. Vamos a ver, no podemos pasar hablando de una de las películas que más miedo da en la historia y más mal rollo te deja si la ves con poca edad, sin decir que no usa la oscuridad para nada. Para nada. No hay ningún. Todo viene de la propia cotidianidad de la luz, de la propia. De la desconfianza de los compañeros, de la gente que hay por ahí, de la situación. Siempre el susto viene. El susto y la película en sí. Está ultra iluminado todo. No hay ningún susto en una habitación oscura. No hay ningún uso de. Nada, nada. Eso. La gente no entiende, a lo mejor, el que ha visto poco cine, lo difícil que es que la gente se asuste a plena luz, que sí, que está El Resplandor, pero esto es otro tema, esto es más vísceras, que es muy fácil haber puesto cualquier bicho de estos ahí que se ve, que no se ve, en la penumbra y de repente, ¡bum! Nada, nada de eso. Para mí tiene un mérito, es lo que más mérito tiene la película. Sí, sí. Además es curioso porque, por ejemplo, la escena en la que Mac vuelve y dice, antes mi habitación estaba apagada, ahora está encendida, antes estaba apagada. Y es como, normalmente sería al revés. O sea, normalmente sería como, estaba ahí, la dejé encendida, ahora está apagada. ¿Qué hay ahí dentro? Entonces irían ahí dentro y saltaría un bicho o lo que fuera. Y sin embargo juega justo con lo contrario. Con mostrar, o sea, con la luz es donde menos seguro estás, casi. Y eso es un giro de tuerca que realmente te da mucha más tensión y más paranoia. Realmente yo creo que es un acierto lo que hizo Carpenter volviendo a la historia original de la novela, porque no comprendo aún cómo en la película de los 50 le quitaron seguramente el ingrediente más interesante que tenía la historia, que era ese temor a no saber si la persona que está a tu lado... Claro, Fran, pero en aquella época, como comentamos en el programa, su prioridad era que ellos querían hacer, como la ciencia ficción, digamos, estaba en pañales un poco, ellos querían hacer algo que no fuera humano para que la gente no se quejara de que simplemente había otro humano ahí en pantalla diciendo que era algo. Querían que fuera realmente algo que no fuera un humano. O sea, cada uno en su época, pues, le da la vuelta. Quería pintarle como que es un monstruo de verdad. Algo Claro, que no existe. En aquella época sí, en aquella época la producción empezó diciendo, a ver, sí, la novela está aquí, el relato, pero no vayamos a hacer una película que simplemente sea otro humano, porque nos van a decir que que aquí no hay monstruo. O sea, para que te fijes en la mentalidad de la época. Querían hacer exactamente, por eso se distanciaron de la novela, no porque no les gustara, sino porque querían hacer una película de monstruos. Y aún así les quedó, como decíamos, bastante humanoide. Bueno, es que en los 50 también los efectos, yo creo que también tomarían esa vía porque los efectos especiales no daban para lo que te contaba la novela. O sea, el crear todas estas cosas, estas formas. De hecho, hay un momento de la novela que te dice que tiene 3 ojos porque lo pillan a mitad de una transformación y tal. Claro, todo eso en los 50 es que era imposible. Entonces dijeron, venga, otra vía. La única alternativa que había era hacer lo de los ladrones de cuerpos y ya está. O sea, personas como personas que no son personas y ya está. Pero en este momento, en el 51, en la producción, esa idea de verdad que no les convenció para nada y dijeron, no, es que queremos hacer algo totalmente diferente que no sea otra persona en la pantalla, que sea un bicho, vamos, un monstruo. Era la mentalidad de la época. ¿Y dónde está en la versión 2011? ¿Esa la habéis visto? Sí. Sí, luego si queréis al final hablamos sobre ella un poquillo, la comentamos un poco si os apetece. Es decir, o sea, aquí se habla que se acaba un humano, en la de los 80 no, y en la nueva que supone que será otro bicho diferente. No, es el mismo, es como si te contase la historia de lo que ha pasado en la estación noruega. Yo no he visto una película más innecesaria en mi vida. Es que, o sea,
¿para qué necesitas esa película tal y como está hecha? O sea, es que no O sea, hace falta. es como una precuela, digamos. Pero no, es que no sirve para nada esa película. Esto Pero es lo más innecesario que he visto nunca. O sea, es sí, 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 total. necesario. No me parece una mala película, de hecho tiene algunos momentos que para mí están bien, pero sí, no es necesaria, las mejores ideas que tiene copia la de Carpenter, así que pues no aporta mucho, la verdad. Los empastes, los empastes. Los empastes, sí. Hombre, sí, es una buena idea. Yo creo que es de lo mejor, de las ideas más originales que tiene la película, pero fuera de Sí, eso, lo de orgánico e inorgánico está chulo, claro. pero luego la forma en la que lo utilizan es copia y pega, o sea, claramente, del test de la sangre, ¿no? De la de Carpenter. Pero bueno, se deja ver, ¿eh? Se deja ver. Sí, no es mala película. De hecho, creo que la edición, ahora si vas a la tienda a comprarte el Blu-ray de la cosa, sí o sí te la compras en el pack que vienen las dos. Creo que suelta ya no está, ya no existe esa edición. Y luego también quería comentar un poco sobre la fotografía de Dean Cundey, porque me parece impresionante, sobre todo en las escenas, bueno, en toda la película, pero en las escenas de noche fuera en la nieve, que apenas están iluminados por el lanzallamas o por una bengala, o cómo esos azules, ese negro azulado, el cómo aprovecha la escasa iluminación que tiene para enfocarla en la cara de los personajes, me parece que consigue ahí unos efectos estupendos. Además, también se nota, como siempre, que Carpenter es el que compone los planos, que esto hoy en día nadie tendrá problema, pero yo me acuerdo los problemas que teníamos, pues tengo un amigo que es un friki de Carpenter, a más no poder, más que yo incluso. Pero también es muy friki del tema del panorámico y es verdad que Carpenter es muy de utilizar el panorámico. Te hace un plano en el que a lo mejor todo es nieve y lo interesante está aquí en un punto. Si tú eso lo veías, como nos pasaba en la época, en un VHS que no era panorámico y que te cortaba los dos lados, eso no lo veías. No lo veías, o sea, te perdías media película, porque había muchas ediciones en VHS que no eran panorámicas, no te ponían las franjas negras, porque claro, antes teníamos las teles cuadradas, y lo que hacían era cortarte los lados de la película. Por ejemplo, nada más empezar la película, hay una escena en la que en medio están dos personas jugando al ping-pong, a la derecha hay un tipo tumbado en el sofá, así en plan de relax, y a la izquierda hay uno jugando con el pinball. O sea, eso no lo veías. Veías a los dos tipos del ping-pong y lo demás te lo perdías porque no estabas viendo la edición en panorámico. Eso era muy habitual en VHS, nos pasaba mucho. Claro, al final te dabas cuenta que habías visto media película, te habías perdido un montón de cosas. Siendo Carpenter, que te pone cosas a los lados, no lo veías. No, Claro, por supuesto, aquí el de la fotografía, pues siguiendo sus órdenes, pues también se encargaba de componer esos planos a su gusto, ¿no? Como él quería hacerlo. ¿Sí decías? sí, con todos los detalles que tiene, por ejemplo, también esta escena con la sombra, cuando entra el perro y se ve al humano girarse la cabeza y todo eso, lo pierdes, o sea, el formato no lo guarda. Cuando lo ves luego en VHS, estás perdiendo una cantidad de información tremenda. Claro, esa escena, por ejemplo, que ves a la sombra del hombre que se gira, probablemente si está cortado como estaba en un extremo de la pantalla, probablemente ni lo verías, con lo cual no sabes lo que ha pasado, te has perdido totalmente el sentido de la escena. O sea, era absurdo ver las películas así como las veíamos antes muchas veces. Sí. Y luego también comentar el arte del matte painting, que aunque son solamente un par de momentos en la película, pero bueno, hay que comentarlo porque es Albert Whitlock, que ha sido un maestro del matte painting, que ha trabajado en casi todas las de Hitchcock, que es en Terremoto, ha trabajado este hombre, de hecho, se le ve cuando se hizo el cómo se hizo, ya hace un montón de años, el hombre ya era mayor. Pero todo lo que son las escenas cuando van al agujero donde está la nave, claro, todo eso es matte painting, porque la cámara se ve desde lejos tomándole a ellos, el agujero todo lo que es la nave, todo eso está hecho con matte painting. Y claro, es una barbaridad, porque es dibujo, está dibujado, y sin embargo, pues te da esa sensación de realidad ya un hombre ya que tenía una cierta edad. Sí. A mí me parece que son unas imágenes súper preciosas, o sea, es que es un arte en sí mismo, dentro de lo que es la parte creativa de una película, el hacer una
un dibujo que tú luego ves luego en pantalla y, hombre, si te fijas mucho, ¿vale? Igual, pues puedes decir, sí, es un dibujo, ¿vale? Pero aún así, queda tan bonito en pantalla, sobre todo el tema del dibujo de la nave en el hielo, que se ve en el documental la diferencia, ¿no? Entre grabaron la parte de abajo, ¿no? Donde llegaba un poco el límite del acantilado, ¿no? O del foso ese, donde estaba la nave y donde estaban ellos allí, y de repente toda la parte de arriba era la imagen de la nave completando el foso aquel que había hecho en el hielo y es muy bonito realmente. O sea, y a mí yo siempre, es verdad que igual no es lo mismo que ahora con los efectos especiales, ¿no? Que puedes ver cosas también muy bonitas, ¿vale? No vamos a decir que los efectos especiales no tengan cosas bonitas, pero me gusta mucho ver ese arte, igual que los carteles antiguos que se hacían antes, ¿no? De cine propios de las películas, pues me encanta ver esos matte paintings que hay en las películas. Hablábamos también del que había en su momento en películas, por ejemplo, del oeste, ¿no? En Centauros del Desierto, que también estaban los suyos y tal. O incluso en películas más antiguas de clásicas como El Mago de Oz o Aquí mismo, en este ciclo, en Planeta Prohibido. El Planeta Prohibido también están esos Espectaculares. Espectaculares. Son arte en sí mismo, es que son muy bonitos y por eso les pasas que a veces no es que no queden realistas, pero tienen su cierto límite, ¿no? Al verlos en pantalla y poder creértelos, pero la belleza que tienen algunos es que te gana. Sí, era el arte de crear mundos artesanalmente. O sea, era ahí picando piedra, hay gente haciéndolo sin ayuda, sin nada. Era literalmente un esfuerzo titánico y luego se veía muy bien en pantalla, sobre todo si lo sabían utilizar, ¿no? Y en La Cosa lo saben utilizar de lujo. Es que ¿no creéis que es una pena realmente que con todo el trabajo que hay detrás de esta película, por ejemplo, ¿vale? Que estamos hablando, o en muchas otras, tengamos un gran documental donde nos pueden enseñar todo ese trabajo increíble y que en las películas que estamos viendo ya estos años y que va a ser ya en el futuro, al final te encuentres que no hay documentales de este estilo ya, porque como no se hace nada de forma práctica, al final te encuentras con un documental de informática, por resumir, ¿vale? Que les haya jugado la pantalla verde, o a lo mejor está cogiendo un cojín y cosas de esas. ¿Y tú te crees que eso va a rellenar un documental de 1 hora y media? Pues no, hijo. O sea, bueno, a lo mejor uno sí, pero 100 ya no. es que no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, y ya lo de Chris, lo de comprar objetos ya de cine, ya eso... Es verdad, porque habláis de los matte paintings, hoy son piezas muy revalorizadas. Están en el mercado, se pueden adquirir y son piezas sobre todo los matte paintings de Star Trek y todo eso, son cosas muy míticas y son objetos muy, muy revalorizados. Pero sí, te puedes comprar uno y colgarlo en tu casa, sí. Bueno, pero también quería decir antes, relativo al matte painting, que es como... también entiendo que no todo el mundo tiene por qué amar el cine. También hay gente que simplemente se entretiene con el cine. Pero hasta el que solo se entretiene con el cine, por ejemplo, mi madre entiende el cine como entretenimiento, pero su director favorito es Hitchcock, de largo. Y jamás se ha puesto a pensar que si se ve muy falso cuando están dentro de un coche, pues si ya sabemos cómo se grabó. Pero ¿y qué te vas a pasar la película diciendo, pues si es que esto no es un coche, si es que esto se ve falso, si es que esto no sé qué? Si te gusta el cine, si te gusta la película, si de verdad amas el género, la película o el cine en general, aunque no te guste el existencialismo ni nada, porque por ejemplo mi madre entiende el cine como entretenimiento y punto, pero no te pones nunca a decir, pues mira, esta película me gusta, pero es que esta escena del coche, esto es muy falso, no sé qué, nada. Comes cine, comes magia y te tragas el paquete entero. Otra cosa es que alguien, desde el punto de vista de hoy, con 18 años o 20 años, diga, es que esto se ve que es de plástico, o es que esto se ve que no están ahí en el campo ese, que es un cartón. Sinceramente, bueno, me callo, opinad vosotros. No me quiero meter en pollo. Como escena de coche está la típica esta de cuando falta yo loco, que nadie se fija realmente Claro, que es falso. Claro. La gente se queda con la escena, con el diálogo que hay. Claro. Eso, que En esta
En esta película quizás el final, el monstruo al final que está hecho con stop motion, quizás sea lo que con el paso del tiempo se pueda notar más, en mi opinión. Y aún En esta así, película no hay casi nada que quede. Vamos a ver, por ejemplo, algo que queda muy mal, por poner un ejemplo. Sí que es verdad que hay un par de cabezas de Terminator hechas por Stan Winston que las ves hoy y dices. "Ah, vale, vale. Esa a la gente que tiene que lo dice, se lo compro. Venga, te lo compro porque es demasiado diferente al plano anterior y al plano siguiente. Pero en la cosa, entre que son monstruos, que son cosas que no tienen una forma definida, que no son cosas realistas, cosa que cante de verdad, que digas, no, yo creo que no hay nada que haya envejecido tan mal como para llegar a decir esto está fuera de lugar. ¿no? Claro, se no, juega incluso sí, lo de la parte de stop motion, el suavizado ese que utilizaron, la nueva técnica para el stop motion, hace que apenas se note. O sea, incluso a día de hoy, por lo menos para mí, apenas se nota. Te tienes que fijar muy mucho para que te pueda chirriar. Sí. pero se juega con la ventaja también de que no hay realmente una forma humana en ninguna de esas transformaciones, porque al final todos son, digamos, deformidades. Una ventaja. Entonces, Una es una ventaja tener deformidades, porque las puedes hacer realmente como tú quieres. Eso no quita para que esas deformidades tengan su sentido dentro de la película. Porque, por ejemplo, la famosa. Tenemos otra escena de mesa, igual que teníamos la mesa de Alien, ¿no? Cuando estaban comiendo allí, ¿no? Aquí tenemos otra escena, que es la de la autopsia. Es brutal. Yo creo que es mi favorita. Es que es increíble. Es que no envejece esa escena. O sea, el que crees una forma y dentro de esa forma haya otra forma que se está convirtiendo, o sea, se está haciendo como un perro, en este caso, ¿no? Es tremenda, ¿no? Ves ahí la forma del perro totalmente desfigurada, sin terminar de transformarse, ¿no? De completar su, como era un poco en los ladrones de cuerpos, ¿no? En terminar la transformación. Que en los ladrones de cuerpos ya se veía una cosa que decías, ostras, esto da un poco de asco, ¿no? Pero aquí está llamado ya a un extremo increíble, ¿no? El Robotín no se cortaba un pelo, o sea, el tío decía, vamos a encontrar la forma más asquerosa de mostrar esto y si hace falta encontrarlo con chicles o con cosas que hemos encontrado ahí en el cubo de la basura, se hace y se acabó. Y oye, es acojonante. Y luego la escena de la mesa es que es tremenda, esa escena, ¿no? La de que le están intentando poner El desfibrilador. el desfibrilador ahí, de repente se abre eso ahí, se meten las manos ahí dentro y hace aquello ¡clac! Y ten en cuenta con el nivel de detalle que la estamos viendo hoy día en alta definición, que debería en teoría jugar en su contra y decir, a ver, que voy a ver el detalle yo de todo esto, que no lo ves como antes, que estaba un poco camuflado detrás de la mala resolución o no sé qué, que todo se disimula. No. Detalle, más detalle, y la película ahí sigue y ahí sigue. Además, en esa escena de lo del desfibrilador que comentabas, todos los ingenios que tuvo que hacer para esa escena, porque claro, todo esto es físico, todo es real, ¿no? Entonces, esa parte del pecho y que se le abre con los dientes, que luego le engancha los brazos y tal, todo eso es auténtico. Evidentemente los brazos son brazos protésicos. Los brazos no los perdió. No los perdió, evidentemente, ahí esa parte no. Pero lo que es el cacharro que enganchaba, si tuviese, por lo que comentaban, si tuviese cogido los brazos de verdad, te habría hecho pupa, ¿eh? O sea, es hidráulico, claro. Claro, es que además eso los enganchaba fuerte para que luego funcionase el efecto de que al levantarse se le quedaban ahí los brazos, entonces tenía que sujetarlos fuerte. O sea, toda esa parte y los operarios debajo de la mesa, moviendo la cabeza, moviendo el cuerpo. O sea, ahí tuvo que inventarse técnicas nuevas, o sea, que no existían, que todo eso fue ingenios para la película. Pero además de ir más allá a eso, o sea, tú fíjate lo que se curraban antes estas cosas para una escena que puede durar 3 minutos, 4 minutos la escena, más o menos. Se tiran 2 días intentando grabar esa escena porque sale mal a la primera, que molaba el documental, estaba ahí Carpenter diciendo, corten, esto ha salido muy mal, ¿qué ha pasado? Tal, ahora, vete a hacerlo todo de nuevo.
Y ahora, todo el día para hacerlo otra vez desde el principio. Y encima, o sea, me parece alucinante que para hacerlo más realista decidan contratar a un tipo que no tenía manos para la escena. O sea, el colocar allí a un hombre que ya de por sí, no recuerdo exactamente de por qué había perdido creo que fue algún accidente laboral o algo así. Sí, creo que era operario industrial. Sí, había perdido las manos en un accidente industrial y entonces, claro, lo que hicieron allí fue pegar al hombre con sus extremidades reales a las extremidades que tenían que cortarse. Ahí, entonces es que te queda una escena cojonuda porque es que se ve todo súper real. Y luego encima, claro, lógicamente ese hombre no era el actor, no era el personaje. Entonces le tuvieron que poner una cara protésica para hacer la función de que te creyeras que era el propio personaje que estaba ahí, ¿no? Bueno, ahí supongo que ya vendría un poco el cómo empezar a hacer caras para lo de Misión Imposible, ¿no? Para que Tom Cruise se pudiera convertir en otros tipos. Sí, y además le echan un par porque hay muchos momentos en los que no cortan el plano está ahí y tú ves todo el proceso, ves cuando cae la cabeza, le salen los ojos por la cabeza y todo esto, y no cortan y luego aparece ya más tarde la cabeza andando, lo que sea. Todo está muy bien montado para que nunca en ningún momento pienses que aquí han cambiado algo, aquí han puesto otro aparato que tenían previsto. No hay esos saltos, digamos, de tiempo que te hacen que te chirríe, que te diga, joder, aquí se nota que no podían y han tenido que encontrar alguna forma de quitarse de en medio este problema. Muchas veces se recrean en ello y eso me flipa. Sí, sí. Y tengo que decir una cosa. Mira que es impactante la escena esta que estamos comentando de los brazos y los dientes, ¿vale? Pero a mí la que realmente en esta última vez que la he visto me pone los pelos de punta es la cabeza con de las membranas verdes estas, ¿no? De chicle y todo esto, cayendo hacia abajo y aún así la cara moviéndose, ¿no? Todos los tíos que estarían ahí metidos con los, ¿no? Con los cablecitos para que se movieran los ojos y todo. A mí es lo que más me ha impactado esta última vez. Cómo la cabeza va bajando con todas esas membranas verdes hacia abajo que no se despega del cuerpo. Y realmente es que lo veo y digo, joder, estamos viendo un Blu-ray, estamos viendo una película de hace, ¿cuánto hace ya? ¿40 años? Sí, 40 años, con 38 años. Joder, y es que yo esa cabeza me la creo. Es acojonante. Y esto ha entrado tanto en la cultura popular que John Lasseter ha reconocido que en Toy Story la cabeza esta con patas que aparece es un guiño a la cosa. O sea, esto ya se ha quedado hasta en películas infantiles, hay guiño a esta escena de la cabeza con las patas de araña de la cosa. Qué bueno. Yo diría una que me llama la atención porque creo que es el único guiño todavía que queda de... como se ve, se separa totalmente de la película del 51, pero aún así hay un guiño que es cuando van a la estación noruega y se ve el bloque de hielo que se ha derretido y que ha escapado el ser de ahí, y luego cuando van al lugar donde estaba la nave y se encuentran en el agujero con la nave, y luego los vídeos que ven de los noruegos de lo que han estado haciendo durante ese tiempo en esa zona, que son los guiños a la película del 51, pero que realmente el resto de la película se separa bastante, ¿no? Sí, y me gustaría comentar, que no lo he comentado antes, cuando hablábamos del tema de cómo se ponía la puesta en escena y todo eso de que no sabes si el de al lado es la cosa, no es la cosa y tal. Una de las diferencias grandes que le veo a las dos películas, a la clásica y a esta, es precisamente que con esa historia puedes jugar más con algo que nos quejábamos en el anterior debate del ciclo, del Enigma de Otro Mundo. Eran gente hablando en una habitación, pero hablaban de cosas que no nos interesaban. ¿Por qué? Porque no tenían ese hándicap que tiene el 82 y con el que Carpenter juega muy bien, que es el de utilizar las habitaciones para que los personajes se vayan moviendo y vayan desapareciendo. Y desaparece uno por aquí y el otro se va a este sitio y cuando vuelve
quién es. ¿Es la cosa? ¿No es la cosa? ¿Le ha pasado algo? Y es una forma de que la película funcione, y realmente funciona muy bien, esas escenas de ahora tiene que ir aquí al almacén, vamos a ver qué pasa con los perros en las jaulas, vamos a ver qué pasa fuera en la casa esta donde encierran al hombre este, ¿no? Allí porque ya no confían en él. Utilizan todas esas estancias para que los personajes puedan desaparecer y no sepas qué está pasando en otro sitio. Para mí el punto más determinante de toda esa parte de película es cuando desaparece el protagonista. Y entonces dices, hostia tú, porque en cualquier película más típica de otro tipo de director, por eso he empezado diciendo que era una película de autor 100% y no la entiendo sin Carpenter, porque, vale, no es un héroe, antihéroe, pero hay alguien, una referencia, Russell es una referencia, o McReady, a la que tú te agarras, porque en cuanto él se convierte en líder es como el espectador se quiere agarrar a que alguien solucione esto. Alguien. ¿Y a dónde te encamina la película? A que te agarres a él, porque, bueno, te cae bien, ves que es decidido, tal. Pero cuando él desaparece de la pantalla y se quedan los otros hablando y tú dices, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Dices, hostias, te genera una ansiedad de no poder conectarte a nadie que le beneficia mucho a la película, creo yo. Ni al protagonista total, al que te encamina la propia cinta, luego también te dice, ¿o no? En el momento bajo puedes pensar que él es la cosa. Claro. Como que convence a todo el mundo de que él es el bueno, que él no es. Pero a lo mejor Claro, realmente sí que es. Es que aparte uno cuando está viendo la película siempre se quiere identificar con alguien. Siempre. Y más en una película que hay un problema, siempre quieres que alguien solucione el problema. Aunque no lo verbalices, tu cerebro dice, bueno, aquí alguien tendrá que solucionar esto y este parece que va a ser el que lo va a solucionar. Entonces, te crea una inseguridad tremenda cuando él desaparece de plano. Un par de minutos. Y los diálogos son los otros personajes y tú dices, pero el protagonista no era el otro, ¿y dónde está? Y ya crece. Eso es un puntazo tremendo de la película. Nada convencional. También juega a desviarte la atención, que yo creo que en esta película lo hace muy bien. Pues fíjate en Clark, habla muy lacónico, habla como muy seco, está muy serio. Fíjate en Clark. Te desvía la atención para luego. Zasca. Pues mira. Pues el pobre hombre poco expresivo, ¿no? Que dice. Claro, el hombre era así, claro, te hace sospechar, pero claro, es que el hombre era así. ¿Qué culpa tenía el hombre, no? De ser así de soso. Pero, no soy la soso, ya está, oye, dejadme en paz. Yo lo que pasa es que soy más feliz con los animales y ya está, oye, a mí las personas me dais asco y ya está. Más que con 12 personas tiene para jugar ahí, para ir desviándote la atención, hacer que uno salga, que uno aparezca. Tiene mucho juego con 12 personas, aunque creo que hubo un borrador con 20 y tantas personas, pero que era excesivo, eso era una barbaridad. Entonces, con 12 para mí funciona muy bien, incluso a lo mejor con alguno menos seguiría funcionando muy bien. Pero vamos, con 12 funciona. Todo el sacarte, meterte personas y tal, les pierdes de vista, funciona muy, muy bien. Sí, con muchos ya quizás no tanto, porque sería un poco como la del 51, que uno de los puntos para mí negativos es que con tantos personajes te pierdes un poco. Hay mucha gente, sí. Hay demasiada gente, ya le pierdes un poco la pista a todos, no te importa, ¿no? Dices, este murió, bueno, me da igual, ¿no? Ni siquiera lo vi en pantalla, igual lo vi 5 segundos ahí en el fondo. Entonces, aquí cada uno tiene un poco más de personalidad, ¿no? Y cada uno tiene su punto débil, su punto fuerte, hasta el cocinero, ¿no? Que va en patinete por ahí, haciéndose el longi ahí, poniendo la música, el bailongo por ahí en la cocina. Todos tienen algo que los diferencia y los hace interesantes. Además, eso es la maestría del director, de presentarte un montón de personajes con nada, porque no gasta tiempo en presentarte a nadie, básicamente. Con 2 gestos, con un par de gestos, conoces a cada uno. Eso es un mérito tremendo. Ten en cuenta que 3 años antes lo habíamos visto en Alien. Son grupos de personas tan carismáticas, porque claro, el problema de 51 es que, a ver, hay un protagonista que tiene ese amorío que no va a ningún sitio y ya está. Yo no recuerdo a nadie más, ni el nombre de ninguno más, ni recuerdo nada. Aquí ten en cuenta que
vale, hay muchos, pero al menos 5 o 6, tú sabes quién son, a qué se dedican, o 7. No sé cómo decir, qué personalidad tienen, o sea, de qué va su rollo, o sea, te importan un poco si mueren, porque bueno, te puedes identificar más con uno, con otro, pero Carpenter no hace tampoco un gran ejercicio por presentarte a nadie. Además, ¿cómo te presenta, como creo que lo hablábamos fuera de micro antes, Ramón, cómo te presenta a McReady? Con nada. Está el plano del ajedrez y tú dices, mira, este será un intelectual. Y luego cuando se carga la máquina dices, ah, vale, pues ya sé quién es. O sea, es El del nada. JB. Es nada. Eso El es Broncas, el maestría. Broncas. Es maestría, es nada. Sí, sea, con un par de detalles. Sí, Nada. con un par de detalles. Tremendo. Una de las cosas que criticábamos a la anterior película era que había demasiada gente y que realmente no hacía, la mayoría no aportaba nada a la historia. Y tú fíjate en esta segunda película lo importante que es un director de casting. Joder, bueno, aunque seguramente Carpenter, al final los directores tienen mucha mano y al final son ellos los que eligen a los actores. Pero qué importante es tener un casting que cada personaje cumpla una función. Porque está pues eso, el típico, el piloto de helicóptero, está el jefe más administrativo, está el doctor, está el mecánico. Como Alien, o sea, cada uno tenía su trabajo allí en la estación y cada uno tiene, pues, tanto que hablamos ahora del tema inclusivo, ¿no? De actores de negros, mujeres, tal. Aquí había una inclusión de todo tipo de personajes. Hay que hablar, sí que es verdad, que lo hemos comentado al principio, el tema de por qué no eligió, porque en la del Enigma de Otro Mundo había 2 mujeres. En este caso, Carpenter no eligió a ninguna mujer para esta película. No De sé hecho, si... lo único que es la voz del ordenador. Sí. Lo único que hay. Que era su mujer, la voz del ordenador era la que por entonces era su mujer. Pues a vosotros os convence lo que comenta él, por qué no eligió a las 2 mujeres, digamos, para meterlas en la historia. Y dice que, porque él comentó, según comenta, es porque le parece que sería más interesante que todos fueran hombres. Pero no acaba de declarar muy bien esa razón. Hombre, quizás en la época, con el paso del tiempo, se ha visto como algo más raro, pero yo creo que quizás en la época, en una estación en la Antártida, el que hubiese una mujer también en los 80 todavía sería raro. O sea, tampoco yo viéndolo con ojos de la época no me chirría tanto. Si lo ves con los ojos de ahora, quizás sí que te resulte extraño, pues no hay ninguna científica, que extraño, ¿no? Pero quizás en los 80, al plantearse mandar una expedición a la Antártida y tal, por lo menos la sensación que me da a mí es que sería más raro que fuera una Claro, mujer. yo creo que imagino que la crítica, en su día yo no sé si hubo crítica o no hubo ninguna crítica. Bastante tenían con aguantar la crítica de la propia película, que todo el mundo la mató. Pero quiero decir, tenías el ejemplo antes, claro, 3 años antes de la gran mujer poderosa Ripley y la otra. Y Ya, habían entonces, 2. Sí. sí que tenías ejemplos recientes de expediciones y tal, pero bueno, esto era un tema concreto de el Ártico o donde fuera. No sé, a mí no me rechina, pero entiendo que si alguien lo quiere hacer presentismo, que se llama, ¿no? De mirar todo con los ojos del presente, pues, pero vamos, a mí es una cosa un tema que no me interesa y que no me rechina en absoluto cuando veo la película. Comparado con la del 51 le funciona también en el tema este de los protagonistas, que aquí le da espacio a varios de ellos, les da como un espacio para ellos solos, de tener su momento, su escena en la que ellos están solos. Entonces también eso te ayuda a construir al personaje y saber cómo es. El científico, el doctor Blair, hay el momento que está con el ordenador, que habla consigo mismo, que está grabando lo que opina, todo eso te construye el personaje. O escucha sus opiniones, hay un momento que están estos dos viendo películas mientras están ahí fumándose unos porros y bebiendo, y ves ahí como el aburrimiento, el estar viendo siempre las mismas cintas de los mismos programas, porque allí no tienen ni antena ni nada, todo lo que ven es grabado de cintas. O sea, tienen ahí como escenas pequeñitas de estar 1 o 2 personas y que te va construyendo esos personajes. Eso, para mí, la del 51 le fallaba eso, que siempre había
mínimo 4 personas, siempre estaban en grupos, siempre estaban hablando entre ellos. Entonces, el ver un poco más íntimo a uno de los personajes no lo veías. Aquí sí. Y siempre luces encendidas, a tope. En la de 50 y pico, En esta se juega mucho con la penumbra, ¿no? Con una lámpara encendida y poco más. O sea, me parece que esa es la idea de tener a un grupo de personas aisladas en un lugar donde va a haber un peligro, como es, por ejemplo, Alien, es que te lo da todo, la atmósfera te lo da todo, es meterte ahí. Entonces, pero aún así, Alien juega con la oscuridad al máximo. Yo no diría que esta película yo no diría que juega con la oscuridad como Alien, sí que la explota al límite, porque básicamente el bicho lo ves 2 veces y lo ves de refilón. Claro, estamos hablando de una nave en el espacio, claro, no es lo mismo, pero hombre, sí que hay. No, pero la pueden tener. En la cosa sí que hay oscuridad, La pueden tener iluminada a tope la nave, No creo que tuvieran problema para poner bombillas dentro. Lo que pasa es que yo creo que esta película, vamos, planos oscuros, planos de monstruo que se beneficien de la oscuridad, muy pocos. No, está con el perro. No hago de otra forma, lo único. De oscuridad a oscuridad, lo máximo penumbra. Juega más con la penumbra, más que. La mayoría del metraje, mira la escena que estábamos comentando de la mesa o cualquier transformación, vamos, es que la luz es. Por eso te da también. Pero nunca hay una estancia súper encendida, o sea, que se vea toda la estancia. Siempre hay. No. Bueno, no recuerdo ningún. La del quirófano, de quirófano está bastante iluminada. O sea, se ve todo con esa saturación, se ve todo bastante bien. La escena del test de la sangre se ve bastante bien, aunque tiene también sobre todo al final un poco, tiene ahí su rollo un poco de penumbra y tal, de contraste, pero no sé, yo creo que más juega con el sentido espacial, ¿no? Yo creo que las dos películas, tanto Alien como La Cosa, logran que, digamos, describirte muy bien toda lo que es la base con sus zonas separadas, digamos, donde dejan al científico, donde duerme Carl Russell, luego vemos al final la zona del sótano de abajo y vemos la cámara también recorriendo los pasillos un poco, muy a lo Alien, ¿no? Que te pone un poco en situación, ¿no? Te explica un poco dónde están estos tipos y un poco por dónde se van a mover. La perrera, la sala de estar, la cocina, o sea, todo esto está muy bien detallado visualmente, muy bien explicado visualmente. Aparte, hace que con poco metraje te sean familiares. Nunca te encuentras, digamos, perdido, por así decir, de ¿y dónde estoy ahora? ¿Esto que me está enseñando? No, te sitúa bien. También depende en qué zonas se está moviendo, porque en las zonas comunes sí que hay bastante más iluminación que luego en lo que son las habitaciones. Ahí sí que juega más con la penumbra o una pequeña luz ahí, pues cuando están viendo los programas estos de televisión, cosas de estas. Sí que ves que está peor iluminado, cuando está encerrado el doctor, que lo apartan a esta zona, que lo encierran ahí, todo eso sí que está como mucho más tenue, más oscuro. Pero, por ejemplo, la escena del desfibrilador, a mí me parece, como sucede además en una zona común, está bastante bien iluminada. O sea, no digo que sean luces súper potentes, pero vamos, que está muy bien iluminada. Pero vamos, que se maneja bien en todas las situaciones, porque luego en la parte final de la película, cuando la única iluminación básicamente que tiene son el fuego y las explosiones, pues nada, también juega en esa liga. O sea, si es que básicamente le da igual una cosa que otra. La fotografía no decae, sea una bombilla o solo tengas el fuego. O sea, es todo el mismo nivel. Y luego me gustan mucho los fundidos en negro que hace, cuando te pone al médico ahí como está pensando, mirando así como, ¿qué estará pasando? Y se recrea un poco ahí el plano, lo mantiene, y luego va llegando el fundido en negro y como que te da la sensación de que la escena continúa, pero no te la muestra. Es decir, es que la gente no se da cuenta, pero es el principal problema del cine de hoy. El principal problema del cine de hoy, quiero decir, del típico, que es que no te dejan pensar por ti mismo. Claro. Te lo tienen que dar todo masticado o ultra masticado, por si acaso eres tan tonto que no llegas ni, no digo ya a acertar, sino si no llegas ya ni a formularte una hipótesis.
Por, Sí, por sí. favor, déjame por lo menos que saque mi conclusión o que intente yo hacerme la película en mi... Eso es una de las mayores ventajas de la película, porque no cae en ningún momento en la sobreexplicación. Y Claro. aparte, explicar de más es que nunca te ayuda, porque creas intriga, creas suspense, aumenta la tensión, te tiene más enganchado. O sea, es que no hay ninguna ventaja en explicar esas escenas, ninguna. Que menos es más. Menos es más. Y a veces en las Totalmente. películas de ahora se tiran un montonazo de tiempo en repetirte hasta la saciedad el monstruo que es, lo que hace, de dónde vino, sus debilidades, machaconamente, una y otra vez. Y en esta del 82, lo mínimo, lo justo y lo Además, necesario mira, para por meter ejemplo, miedo. vamos a poner el ejemplo de la escena que hemos dicho antes con Ramón, no sé, no había llegado tú todavía, creo, de la de cuando se ve el perro por el pasillo y se ve luego al final de la escena es el hombre en sombra. Cualquier película de hoy termina con el perro entrando a la habitación y matando a ese tío. Sí. Cualquiera. Ahí Cualquiera. entra a la habitación, te hace un fundido en negro y no necesitas saber más. Es que ¿para qué te va a hacer falta que te expliquen más? Está entrando en la habitación donde hay una persona. Ya sabes lo que va a pasar, no hace falta que te explique nada. Se van a poner a jugar a las cartas. Sí, yo creo lo que comentaba, creo que lo comentaba Rick antes, lo de la teoría esta de lo del vapor. Yo recuerdo que esa teoría, lo del el aliento, ¿no? Que se ve. Sí. Esa teoría yo la recuerdo haber escuchado de crío cuando la veíamos cogiéndola, porque claro, todos los críos la habíamos visto en aquella época alquilada del videoclub. Y esa teoría se movía entre los chavales. Si te fijas al final que están solamente ellos dos, uno está echando vapor por la boca y el otro no, porque el otro es la cosa. Claro, vuelta a ver con los años en DVD o en Blu-ray, esa teoría ya no me sirve, porque en VHS sí que es verdad que por la iluminación que tiene, creo que es Chills, no se le nota muy bien en VHS por la calidad y tal. No se veía muy bien el vapor, pero si la ves en DVD o en Blu-ray se le ve claramente que lo que pasa es que está más oscuro, él está como así un poco más en penumbra que MacReady. Entonces, si la ves en buena calidad, ves que los dos tiran vapor por la boca. Pero sí que es verdad que era una teoría que circulaba en su día hace años, la oí mucho, sí. Pero aparte Pero que es la intención dejarlo abierto y ya está. No, Es lo sí, mejor. yo creo que su intención era dejarlo abierto, no poner ahí algo que te haga dudar, era dejarlo totalmente abierto y que ya pienses tú lo que quieras. Yo, si queréis lo hablamos, yo pienso que ninguno de los dos es la cosa. ¿Qué pensáis vosotros? Yo estoy Lo mismo. contigo. Lo mismo. Yo también creo que no son. Yo creo que es lo que más sentido tiene, pero bueno. Además, me encanta cómo tenía películas diciendo, ¿y qué hacemos? Dice, pues vamos a esperar un rato a ver. ¿Qué A ver vamos qué pasa. Sí. A MacReady, por lo menos, todo el tramo final no lo hemos perdido de vista, con lo cual me cuadra que realmente no lo es. Y sí que con Chills lo puedes tener duda, pero no sé por qué. Me da la sensación que el hombre está siendo sincero, se ha perdido y de repente ha aparecido por ahí. Pero bueno, eso ya es una percepción mía. Sí, es lo único que da duda. Cuando se va un poco, lo vemos correr ahí detrás de algo y luego reaparece. Y dice que fue tras el doctor, ¿no? El científico, y que se perdió. Puede ser verdad, pero yo creo que dice la verdad y yo creo que es lo que mejor cuadra, porque de esa forma es quizás incluso más trágico, ¿no? De que ninguno de los dos ya confía en el otro por la paranoia que tienen, pero los dos son humanos, ¿no? Y es un poco como... Ya es imposible discernir, ¿no? Ya no sabes nada ya. Y también que se tengan que quedar los pobres, los dos ahí pasando frío hasta que alguien se fije, se acuerde de ellos y vayan a rescatarlos, sí. También hay que dar ahí ese final dramático. Sí, la verdad que tampoco hay tanta posibilidad de sobrevivir, ¿eh? En ese ambiente, fuera de una instalación, aguantas 0, Pero según la precuela, esta de 2011, no sé si todos la visteis, en el final, la chica, la protagonista, dice que se va a un campamento ruso que hay a no sé cuántos kilómetros. Entonces, si esto ocurre todo en cuestión de días, ¿qué puede pasar? ¿Puede pasar que los del campamento ruso vayan a los del americano y vean
a McReady y a Chills, no sé. A lo mejor con el fuego, las explosiones, alguien claro, se fija, pero también es una posibilidad remota, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que acaban muriendo los dos. Sí. Que al final Es todo lo el mundo más abandona probable. y se encuentran a alguien después muertos ya. Ten en cuenta que también tiene referencias en la película, que él mismo lo dice, o sea, de aquí no salimos, o tener en cuenta que de aquí no vamos a salir, o, todo va hacia un final jodido, hacia dar la vida por salvar, digamos, al mundo. O para que la entidad no llegue al... Que como decíamos antes, puede que su intención simplemente fuera irse, hacerse el platillo e irse, no conquistar el mundo ni nada, pero... a mí una de las cosas, creo que no lo he comentado antes, que más me gusta también es que en estas películas, donde hay tanta gente y hay un monstruo y tal, siempre son idiotas. Sí, yo no sé por qué, pero siempre son idiotas. O todos o casi todos son idiotas. Y aquí me parece que todos son muy coherentes lo que hacen. O sea, no se meten en habitaciones oscuras solos, ni hacen el tonto yendo a investigar cosas que dirías que eres tonto. No, la verdad que vista la película intentando analizar lo que hacen, no me parece gente muy tonta. Y eso ya es de agradecer. No hacen un Prometheus. Eso ya es de agradecer. Porque a veces dices en muchas, es que es en muchísimas, que dices, ¿dónde vas a la habitación oscura? ¿Dónde vas al altillo oscuro? ¿Dónde vas al sótano oscuro tú solo? Y Al fin dices, y al cabo tienes que ver al monstruo comiéndose a alguien, que es lo que vende. claro. Pero aquí, siempre que pasa algo, hay como varias personas alrededor. No es que digas, no, es que uno se fue solo por ahí a investigar y se murió. Sí. Claro, es que eres tonto. No, aquí suele ser todo, hombre, no digo que sea razonado al milímetro, ni ahí son todos, no sé, ingenieros nucleares, pero vamos, gente lista, gente que no hace tonterías, gente que se cuida y que no va por ahí, que sientes que tienen peligro y que no están haciendo gilipolleces ni arriesgándose por arriesgarse. Que eso Sí, que también tiene da darle realidad a la situación. sentido común y sobre todo nadie dice vamos a separarnos, es la mejor opción para todos. Vamos todos por nuestros caminos y... Tampoco hay un alivio cómico en esta No. historia, ¿no? No, para nada. No hay. Yo creo que es de las películas más serias de Carpenter. Yo creo que casi todas tienen algo más de humor. Que no digo que esta no tenga nada, que algún momentito, pero yo creo que esta probablemente es la que menos. Yo creo que hasta En la boca del miedo tiene más escenas de humor y eso que es una peli también, En la boca del miedo es bastante seria, bastante chunga. Solo está el personaje este que suelta la chanza esa de, bueno, sí, los aliens han llegado y son los que enseñaron a los aztecas y no sé qué. Los Sí, carros Windows del cielo, ¿no? Pero ya está, son dos cosas ahí. Sí. el personaje de Windows, ¿puede ser que se llame? Windows, el de comunicaciones. No, creo que eso lo dice Palmer. Creo que lo dice Palmer. Es otro, Eso. no sé, Es el mecánico que está fumándose un porro y va con los auriculares. Uno Sí, que me recordaba por el comentario y porque parece que se le va un poco, me recordaba a Murdoch del equipo A. Sí, le tiene un aire. De hecho, os iba a comentar, porque sí que me resulta al principio de la película, me parece como que hay algunas cosas ahí en algunos de los personajes como que me chocan bastante, supongo que también porque es hija de los 80, pero Palmer, con sus auriculares, sus porros y tal, y su chaleco, que se nota que las mangas están cortadas. Windows, el de comunicaciones, con gafas de sol dentro de la estación, está ahí con sus gafas de sol. El cocinero, Niles, con patines por allí moviéndose. Y al final, luego... si quieres hacer personajes carismáticos, al final tienes que Claro. caer un poco en el extremo, en el exceso, porque si no, no te quedas con ellos. Si No, porque pones gente demasiado corriente, pues es demasiado corriente. tienes que crear me choca. personalidades. Tienes Sí. que crear personalidades propias a los personajes. Bueno, y el personaje este, el que mata al noruego, que es el jefe al principio. Vamos, Sí. con un sombrero, con un sombrero vaquero que parece el sheriff totalmente del western. O sea, la película empieza que parece un western y este tío pegándole un tiro así a distancia cuando el otro venía. Y tú dices, bueno, un poco sheriff, ¿no? Pero bueno, pues va de sí. tipo duro, va un poco de con la pistola siempre. Sí. Y ya está. Bueno. Y en dos planos te dice, este es el jefe, el que manda aquí y punto. Sí.
Hablando de sombreros, yo creo que el mejor es el sombrero de la suerte de MacReady, el que se pone cuando va a pilotar, que es un pedazo de sombrero enorme así, que se lo pone cuando va a subirse a su helicóptero. O sea, es un sombrero de la suerte para pilotar. Es también muy curioso. Está muy chulo. Sí, Son sí. detallitos que le dan mucha personalidad. Le Claro. dan mucha personalidad. Claro. Y bueno, y yo quería que. Bueno, hemos hablado un poquito ya de la precuela, pero a mí me gustaría darle un punto a favor. Yo sé que a Rick tampoco es que le encante mucho, pero a mí me gusta, lo siento. A mí me parece que ya que tienes que hacer una precuela de la cosa y tienes que enfrentarte a un clásico. ¿Cómo que tienes que hacer? Ese es mi punto. No hace falta. Hombre, a ver, pero el director tiene que hacerla porque se la han mandado. Y ya está. La productora tiene que rentabilizar otra vez la historia, ¿no? Después de muchos años. Pues oye, a ver, a mí yo estuve viendo un poquito también, además de la película, que me parece muy entretenida, estuve viendo un poco lo que son bueno, cómo la hicieron y demás. Y me parece que es una película que respeta mucho la película original, porque se curraron realmente cómo queda la estación al terminar la película, ¿vale? Sí. Con respecto a lo que tienen que encontrarse en la película de Carpenter, ¿no? Porque no hemos hablado que la película de Carpenter van a esa estación de los noruegos y se encuentran ahí el percal. Está todo en llamas, bueno, en llamas no, está todo incinerado prácticamente y destrozado, pero encuentran un hacha por ahí puesta ahí en una pared o algo así, encuentran restos ahí fuera, y tú ves la película, la precuela, y realmente ves que todo acaba como se encuentran ellos y vas viendo y dices, mira, pues sí, ha dejado el hacha en ese sitio, estos se quemaron ahí fuera, tal, que hay muchas, que al final tienes que seguir la fórmula. Pues al final es la cosa. Tienes que seguir una fórmula muy parecida. Creo que lo habéis comentado ya, el tema de ¿no? de la dentadura y todo eso, que a mí me parece muy original. No hemos comentado el tema de cómo lo hacen ellos en esta, que es la de la sangre, ¿no? Con el alambre electrificado, ¿no? Empiezan ahí, bueno, pues la sangre de la cosa, que es más, Reidy, ¿no? El que dice, bueno, esto aquí si salta la sangre es que es la cosa, ¿no? El supercientífico. Sí, él tiene su teoría ahí de que si funciona, si tiene ya como una cierta autonomía a nivel molecular, pues si le acercas algo se defenderá de alguna manera, ¿no? Que luego al final pues, resulta ser así, que sí que Eran un poco como los mocos verdes de los cazafantasmas. De los cazafantasmas. Bueno. Algo parecido. Pues a mí realmente la película me parece que está bien. Yo creo que es una película decente. Pero bueno. Sí, como precuela, a ver lo que decíamos, no es una película que aporte demasiado, pero como precuela más o menos es coherente y sí que no se va muy por inventadas, aunque tiene alguna cosa original, como lo que decíamos de los dientes y tal. Pero sí, funciona. Para mí Para mí funciona, sí. Además, la estancia del bloque de hielo, de donde sale la cosa, es que es igual. Es idéntica. Que es calcada. Me parece. A mí me parece que hay que darle ese voto ese voto positivo. Yo creo que cuando mejor película es cuando se ciñe, digamos, a ser precuela de la de Carpenter y respetar todo lo que dejó preparada la de Carpenter, ¿no? Al principio. Donde tengo más problemas quizás es ya en que muestra mucho más a la cosa, correr por la estación y hacer virguerías un poco, y luego el acto final, el tercer acto, el rollo ese de meterse en la nave por el motor, por la parte, y luego llegar y toda esa parte me dejó un poco como ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sentido tiene esto con lo que es la cosa, contención, psicología, ¿no? Mucho más serio, ¿no? Pero bueno, yo creo que se deja ver, ¿eh? Si te gusta la costa y tal, yo creo que la ves, pasas un buen rato y sí. más esos menos, pero hay muchos momentos en los que dices, esto es de esto es de lo otro, esto, y eso es muy divertido, joder, simplemente recordar cosas de la
de la obra maestra, ¿no? De Carpenter. Sí que es verdad, claro, que es que llega un momento en que los efectos especiales pues tienen que aparecer y los efectos prácticos acaban a un lado. Aún así, me parece que los efectos especiales, pues la verdad es que funcionan bien y es otra forma de ver la cosa, ¿no? En este caso, pues con efectos especiales en lugar de los prácticos. Bueno, Bueno. esto es un CGI totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que también utilizaron partes quizás animatrónicas, pero bueno, yo creo que quedan bastante bien. Sí, creo que no abusan del CGI, por lo que recuerdo de ella, que sí que es verdad que al final no la he podido ver para comentarla ahora, pero yo creo que no abusaba mucho del CGI, no tenía bastante físico. Uh-huh. Terminaría, si os parece bien, comentando con alguna de las cosas que han salido con el paso del tiempo, como se ha convertido en una película de culto, pues alrededor de ella han ido surgiendo pues algunas cosas como cómics y videojuegos y cosas así. No ha salido mucho, tampoco es que sea una saga súper conocida y que tenga mucho público, pero alguna cosa ha salido. Bueno, en su día salió una novelización, que eso también es muy típico, sobre todo allí en Estados Unidos, que cuando sale una película que prevén, que parece ser, que aunque aquí fallaron, que fuera a ser un éxito, pues hacen una novelización. Entonces existe una novelización de la cosa por un escritor, que Alan Dean Foster, que sí que parece ser que es bastante habitual en escribir novelizaciones. Pero luego lo que sí que me parece un poco más curioso es los cómics que salieron en los 90 de Dark Horse. Le sacó ahí como unos cuantos, no sacó muchos, si no recuerdo mal, sacó como una miniserie, ¿no? de cómics del 91 al 93, si no me equivoco. Y luego salió un videojuego en el 2002. 2002 era la época de la PlayStation 2, la Xbox, la primera, la original, y si no me equivoco también está en PC. Y lo que me ha sorprendido y que no sabía para nada es que en 2011, cuando salió la precuela, sacaron juegos para móvil y no sé si también para PC, para Windows y Mac y para Android e iOS. Sacaron para Prom, se ve que pues eso, estas campañas que te hacen muchas veces las distribuidoras, que te sacan cosas para aumentar, ¿no?, el valor de la película, para ir creándote. Tantos Para años Windows, después, enganchar una nueva generación, que es lo Sí. importante. ¿Para Windows y Mac los personajes o los sistemas operativos? Sí. Buen apunte. Sí. No, y luego también hay un juego de mesa que sacaron hace unos añitos, que yo me enteré hace unos meses, Sí, el juego de mesa, justo. y que parece muy pintón, ¿eh? Tiene sus figuritas y un tablero que simula lo que es la estación y todo eso, que a mí me dieron muchas ganas de jugarle, ¿eh? al juego este. Sí, con este auge que han tenido los juegos de mesa en los últimos años, han tirado de algunas películas. Por ejemplo, de la Princesa Prometida salió un juego de mesa hace poco también, sí. Sí, Se pero ve que ninguno. tienen tirón. Por ejemplo, el juego bueno de Dune creo que tiene un juego y quedó bastante bueno. O Galáctica. Pero muchas sacan y son cutecillos. El de la Princesa Prometida me han dicho que mejor que... Me gusta mucho la película, pero me dijeron, no te lo compres, mejor que no. También hay uno dentro del laberinto que es bastante cutecillo, creo. Pero dicen que está muy bien es el de Dune. Que yo no he jugado, pero dicen que está muy chulo. Bueno, eso sigue siendo una película que cada cierto tiempo, pues, siguen saliendo cosas para ella. No sé si lo dejarán aquí o dentro de unos años volverán a intentar continuar la saga. Bueno, entonces cerramos con la banda sonora y Morricone. Perfecto. Entonces, ¿qué os parece todo el lío que hubo, ¿no? Bueno, lo comentamos un poquito ya en el homenaje a Morricone, pero bueno, al final él quedó realmente acreditado, Sí. como realizador de la banda sonora. Sí, en un principio se lo quisieron ofrecer a Jerry Goldsmith, que al final no accedió a hacerla, y finalmente pues convenció, tuvo que ir y verle en persona Carpenter a Ennio Morricone para convencerle de que la hiciera, pero al final lo que nos ha llegado y lo que está sobre todo en la película, porque sí que hay por ahí una edición de Varese Sarabande que lo incluía todo, que estaba completa y tal, pero lo que se ve, o sea, siendo
estrictos, lo que sale en la película apenas es el tema principal y poco más. Editado y recortado por el propio Carpenter y por lo que dicen incluso añadiendo alguna cosa a él. Sí. Entonces, claro, no... ¿Qué es de Ennio Morricone? Entre comillas. Pues es muy Carpenter la banda sonora, desde luego. Es que para mí la banda sonora es totalmente Carpenter. Es que Sí. al final tiene un sello tan especial en su música que ves todas sus películas y tú dices, realmente me parece extraño, ¿no? Que eligiese a Morricone, que no es un cualquiera, para hacer su banda sonora cuando él es tan suyo, ¿no? Para su propia música. Entonces, es extraño. Por lo menos a mí me parece extraño. Es un caso como el que hablamos el otro día de Howard Hawks y el Newey. Que sí, pero no. Tú ves la película y dices, esto tiene el sello de Howard Hawks. Sí, el hombre debía, por lo que se comenta, debía de ir muy agobiado al ser su primera gran producción. Tenía que ir muy agobiado y al final decidió delegarlo de la banda sonora, pero al final... No, al final no se pudo. metió ahí. Al final no pudo. No le cuadraba con lo que él quería y al final metió mano. Yo creo Y es que... una pena porque el tema este de que aparece en Los Odiosos 8, el de Bestiality, yo cuando veo Los Odiosos 8, yo escucho el tema este y me imagino un poco la Antártida y digamos, al equipo de la cosa, ¿no? Me lo imagino un poco y me pega. El tema también me funciona perfecto, pero sí que tengo esa curiosidad de cómo hubiera sido la película con la banda sonora íntegra de Morricone. Claro, claro. También hay que decir que estuvo nominada a la peor banda sonora en los Razzie. Sí, sí. Pues entonces hay que nominar todas las bandas sonoras de Carpenter, porque vamos, es que... En fin, sí, muchas veces los Razzie nominan cosas que yo creo que poca gente estará de acuerdo. Pero viene bien recordarlo, como al principio del programa, para que la gente se dé cuenta, porque decimos, sí, no triunfó, no fue bien. No triunfó, no, que estuvo nominada a los Razzie de esta película y la mató la crítica y tampoco le gustó ni a la propia gente que le gustaba el género. Es que fue un vapuleo lo de esta película, un vapuleo. Sí, yo lo recuerdo de haber visto por ahí recopilaciones de críticas de la época y horribles. Además, creo que era el propio Carpenter, vi en una entrevista el que recordaba, no me acuerdo ahora que hablaba de una revista especializada del género, de la época, que dice, la titularon la película más odiada del año, The Most Hated Film of the Year. Dice, ¿y yo qué iba a hacer? Dice, hombre, no me afectó mucho porque tengo un buen ego, pero tampoco me gustó. Pero la tildaban de eso, de la película más odiada del año. Mira, como curiosidad os dejo la crítica que hace uno de los críticos más reconocidos americanos, Robert Ebert, que, vamos, la puso totalmente a caldo, diciendo que como lo bien hechas que estaba la original y Alien, que no veía ninguna razón para ver esta. Entonces, este hombre aún está en activo, ¿eh? Y es uno de los más reconocidos de Estados Unidos. Le pasó muy parecido a Blade Runner también, que se estrenaba el mismo día. Sí. Y la crítica la vapuleó. La crítica. Yo recuerdo en su día haber mirado críticas de la época y criticarlas por la publicidad, por ejemplo, en La Cosa por JB, en Blade Runner por muchas otras, Coca-Cola, Atari y tal, no sé qué, que las criticaban por el posicionamiento, pero que también, evidentemente, ahora yo creo que lo vemos como algo más normal, quizás en la época no lo fuera tanto, pero en estas producciones tenían que sacar dinero de donde fuera y también cuando se alargaba tanto la preproducción tenían que sacar dinero de donde fuese y si era JB, pues era JB y es lo que había. Pero sí, y así, hasta el día de hoy canta un poco, pero bueno. Lo de JB es tremendo en esa película. Pero la crítica se metía mucho con este tema. Digo, bueno, pero eso no te hace que la película sea buena o mala. O sea, ¿qué más da? Eso no te la convierte en buena o mala. Nada, que sería el año de ET y ya está. Sí. Totalmente. Ya está. Bueno, si queréis que concluyamos con alguna opinión final o le damos carpetazo, pues yo creo que mejor no la podemos poner, ¿no? Aquí pocas voces discrepantes. Luis un poco, pero... Sí, yo lo he explicado, que yo la primera vez que la veía, claro, la he visto en el ordenador y no es lo mismo.
Hombre, yo Pero también... bueno, a ver, que es una película que eso sí, no va a decir que más ni mucho menor. Es una película muy entretenida, como mínimo entretenida. O sea, una persona la puede pasar una buena tarde viéndola. Yo reconozco con- que el género no es el mío, que no es una película a la que personalmente yo vuelva cada corto tiempo, no, porque no es una preferencia, pero claro, dentro de Carpenter, dentro del género, una vez te pones a analizarla como película, es que entretenida, bien rodada, la música y el sonido que te mete en la intriga, yo no puedo ponerle problemas. Lo que sí me gustaría un día, por lo que decía Ramón de lo panorámico, es tener la oportunidad de ver esto en un cine, Dios mío. Tiene que ser una experiencia increíble, porque claro, como decía él, desde el VHS y tal, pero ahora ya tenemos una calidad muy buena en alta definición, pero esta película en cine debe ser un espectáculo, debe Supongo ser que impresionará mucho más. mucha suerte la gente que la vio en su época, de luego. Muy, muy celoso estoy. Oportunidad ahora hay. Así ¿La que, cosa? Ah, bueno, para que la pongan, sí, pues para que la sí, pongan, claro. sí. Pero bueno, eso, que sin ser un género que a mí me encante ni me levante pasiones, ni una película a la que yo normalmente vuelvo, la veo y no le puedo poner pegas. Es prácticamente perfecta. Sí, lo más cercano quizás que tenemos hoy para poder compararlo visualmente lo que sería en gran pantalla es Los Odiosos 8, que en concepto y en atmósfera y todo esto, y tanto los exteriores como un poco el juego que tiene y tal del engaño, es un poco similar, ¿no? Pero vamos, a mí es probablemente mi favorita de Carpenter. Es una película que da igual cuántas veces la vea, siempre le saco algún detallito, alguna cosa, como esta última vez ver al científico y con la horca ahí preparada para ahorcarse y él diciendo que quiere volver, que es una contradicción absoluta, ¿no? O sea, quieres volver, pero tienes una horca, una soga a punto de suicidarte, que o lo uno o lo otro, los dos no pueden ser. Son estos matices que cuando ya sabes el final los vuelves a ver y dices, ah, vale, ya lo entiendo, ¿me entiendes? Y eso hace que, no sé, que sea una película que la puedes ver muchas veces, que tiene muchísimo carisma, que yo creo que es una película de culto y adelantada a su tiempo, sobre todo por cómo usa los efectos prácticos de una forma brutal y revolucionaria. Yo creo de las mejores de los 80 o más representativas, ¿no?, de los efectos prácticos de los 80. Y vamos, tensión, gore, vísceras, sorpresas y un final que es antológico, de esos que te dejan pensando mucho rato después de verla. Yo, pues más o menos lo que comentáis y decir que es la gran obra maestra de Carpenter, que tiene muchas y muy buenas películas, pero yo creo que la cosa, este hombre hecho todo lo que podía, dejándose incluso parte de la salud, porque él cogió un cáncer de piel. Claro, aunque estés en la nieve, refleja tanto la luz por todas partes por la nieve que al final le afectó. Y de hecho hace unos años, en el 2000 y pico tal, se le volvió a reproducir y volvió a estar bastante malito por este tema. Pero bueno, por suerte parece ser que se ha recuperado y ahora sí con sus conciertos con sintetizador. Bueno, ahora mismo con lo del COVID supongo que no, pero ahí en Sitges estuvo dando un concierto con su sintetizador y sus clásicas bandas sonoras de sus películas. Y recomendarosla vosotros, que podéis ahora, no como nosotros que las veíamos en teles cuadradas con VHS, vosotros que podéis en una tele grande en alta definición disfrutarla, que es un espectáculo. Para poder ver el vaho en el personaje del final. Se ve, está ahí. Y la soga también, que es que vaya detallazos que tenían antes. O sea, antes se curraban las escenas, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, pues aquí damos fin a este monográfico, que había ganas de volver con alguno. Y bueno, de momento seguiremos con nuestro ciclo de los años 50 hasta que vuelva a salir algún estreno, como hace poco con el de Madre Oscura, pues a ver si nos sale algún estreno, volvemos a hablar de alguna novedad que también hay ganas. Hasta la próxima. Hasta luego.